en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Así que es curioso cómo el apóstol usa la palabra eficaz y ferviente. ¿Cómo es una oración ferviente, hermanos? Es que luego oramos muy simples, hermanos, muy simples. Y la oración ferviente requiere esfuerzo, requiere fuerza, requiere entusiasmo, requiere dedicación. Así que Santiago y Juan nos están diciendo que para que nuestras oraciones sean efectivas, deben de ser fervientes, que tengan sentido y sean de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, esas dos características de las oraciones, ¿cuáles son? Fervientes y de acuerdo a la voluntad de Dios. ¿Tus oraciones son fervientes? ¿Tienen fuerza? ¿Tienen entusiasmo? Y sobre todo, ¿van de acuerdo a la voluntad de Dios? Porque cuando oramos, tenemos la tendencia a decir las mismas cosas de siempre. Siempre decimos lo mismo. Y imagínate, tú diciendo las mismas cosas de siempre, de los mismos temas, repetirlos una y otra vez. Eso se escucha muy aburrido. Esto es muy aburrido. Y por eso no. Porque nuestra oración está siendo aburrida. Para nosotros mismos. Para nosotros mismos. Qué flojera, tengo que orar. Pues sí, porque estás diciendo las mismas cosas una y otra vez. Y a veces eso nos puede hacer sentir cristianos de segunda categoría. Es decir, que puedo pensar de mí mismo como no oro porque repito las mismas cosas, puedo pensar que soy un cristiano de segunda categoría. O que soy un mal cristiano, o que no he nacido de nuevo. Pero si tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo ha entrado en ti, entonces el problema está en el método que utilizamos. Pero si en ti aún no habita el Espíritu Santo, es decir, si aún no eres hijo de Dios, aún el Espíritu Santo no ha entrado en ti, ningún método avivará la oración. Así que hoy te animamos a que entregues tu vida a Cristo. Si cuando oramos nos aburrimos, lo que va a pasar es que no vamos a sentir el deseo de orar, hermanos. No vamos a sentir un deseo por orar. Y cuando no sentimos el deseo de orar, es muy difícil forzarnos a nosotros mismos a hacerlo, porque no lo sentimos. Oramos y después de 30 segundos, ya chafió. ¿Te ha pasado? Que empiezas a orar y 30 segundos ya estás pensando en otra cosa. Ay, tengo que ir a trabajar y el pendiente y los hijos y el marido, etcétera, etcétera. Y oramos y decimos, ¿en dónde estaba? ¿En dónde me quedé? ¿Qué era lo que estaba diciendo? Entonces, después de 30 segundos, divagamos y decimos, ¿en dónde estaba? Volvemos a nuestro guión mental. ¿Cuál guión mental? El que hemos repetido una y otra vez. Aún así oremos por los hijos, por el esposo, por la familia, por lo que sea, repetimos siempre lo mismo. Volvemos a divagar y repetimos las cosas una y otra vez. Y la respuesta ante esa situación es detenernos y no volverlo a intentar. Por lo tanto, renunciamos a la oración.
En muchas ocasiones tenemos oraciones grabadas en nuestra mente. ¿Recuerdas que Jesús advirtió de esto? No usen vanas repeticiones. Así que las oraciones sin variedad, hermanos, las oraciones sin variedad terminan siendo palabras sin significado. Y el problema no radica en que oremos por las mismas cosas de siempre. Ese no es el problema. Eso es normal y en muchas cosas necesario. Porque yo siempre voy a orar por mi esposa. Siempre. Siempre voy a orar por mi hija. Siempre. Es que el problema no es que ores por las mismas cosas. El problema es que usamos las mismas palabras cada vez que oramos. Ese es el problema. Pero no te preocupes, hermano. No te preocupes. Romanos 8:26 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y eso es maravilloso, hermano, porque no estamos solos en nuestra relación con Dios. Tenemos al Espíritu Santo que todo el tiempo está gimiendo. Aquí hay que hacer el detalle que no es que yo gima, ¿verdad? No dice que la persona está gimiendo, dice que el Espíritu es quien gime con palabras indecibles. Y eso es maravilloso, hermanos, porque no estamos solos. Así que tarde o temprano empezarás a clamar. Así que si nos encontramos en este punto en donde nuestras oraciones son aburridas y solo hacemos repeticiones una y otra vez, o solo hablas de ti, si en tu oración solo hablas de ti, una oración egocéntrica o superficial, hay una solución, hermanos. Hay una solución. Orar la palabra. ¿Y qué significa orar la palabra? Significa orar la Escritura en un espíritu de oración y dejar que el significado de los versículos se conviertan en nuestra oración e inspiren nuestros pensamientos. Hoy vamos a ver diferentes pasajes. Si hablamos de orar la palabra, pues tenemos que abrir la palabra, ¿verdad? Tenemos que leer la palabra. El orar la palabra es algo que debemos de hacer siempre. No. Pero sí es algo que debemos hacer con mucha regularidad. Recordemos, hermanos, que la Biblia es inspirada por Dios. La palabra que tú tienes en tus manos es inspirada por Dios. Es veraz, inerrante, autoritativa, suficiente, perfecta, infalible, inmutable, eterna. Y está viva, hermanos. Este libro que tú abres todos los días, no está muerto, está vivo. Porque es inspirado por Dios. Así que confía en lo que estás abriendo y en lo que vamos a leer. Por lo tanto, entre más memoricemos y meditemos en la Biblia, más se convertirá en parte de nosotros y nuestras oraciones van a ser más bíblicas. Así que cuando a menudo las Escrituras nos pueden dar las palabras correctas, hermanos, y adecuadas para el momento en que estamos atravesando. Por lo tanto, podemos confiar en que si oramos la palabra de Dios, estaremos seguros, hermanos, y podemos confiar y entrar
confiadamente a la presencia de Dios, sabiendo que vamos a pedir conforme a su voluntad. También podemos apropiarnos de las oraciones inspiradas por Dios en las Escrituras según nuestras circunstancias. El pueblo de Dios siempre, el pueblo de Israel siempre hacía eso con los salmos. Decirle a Dios las Escrituras en oración, si se dan cuenta, hermanos, decirle a Dios las Escrituras en oración ayuda a centrar nuestra mente y asegura que el tema de la oración sea agradable a Dios. Como vimos al principio, tenemos que preguntarnos si nuestras oraciones no están teniendo estorbo. Lo mejor de esto, hermanos, es que nunca más diremos las mismas cosas de siempre sobre lo mismo de siempre. Lo que vamos a hacer es tomar las palabras que se originaron en el corazón de Dios. Esto es maravilloso, hermano. Tomar las palabras que se originaron en el corazón de Dios y en la mente de Dios y hacerlas circular a través de nuestro corazón de mente de regreso al Padre. Eso es orar la palabra de Dios. Las palabras que se originaron de Él, porque son inspiradas por Dios. Y las hacemos pasar por nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestro corazón. Y regresarlas a Dios en oración. Si oramos de esta manera, de manera constante, estoy seguro, hermanos, que a lo largo del tiempo nuestras oraciones serán más bíblicas. Más bíblicas. Así que vamos a ver algunos puntos importantes, lo cual es bueno y nos conviene en nuestra vida devocional orar la palabra de Dios. Tenemos que aclarar que no son rezos, hermanos. No son rezos. Porque si no entraríamos en lo mismo, vanas repeticiones. No quiere decir que voy a agarrar un versículo y lo voy a repetir todos los días sin sentido. Debemos de tener cuidado de no tratar a las Escrituras como si cada pasaje hubiera sido escrito específicamente para nuestra situación. No todos los pasajes son para nuestras situaciones. No podemos sacar versos fuera de contexto simplemente porque queremos que se haga verdad en nuestra vida. ¿No? Y hay muchos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Dios prometió a Salomón riquezas, bienes y gloria. Yo agarrar y decir, eso es segunda de Crónicas 1:11, y decir, pues yo también quiero riquezas, bienes y gloria. No podemos buscar versículos aislados que digan lo que queremos que digan a nuestra conveniencia. Tampoco se trata de eso. Así que el punto número 1 es orar la Escritura glorifica a Dios Padre. Juan 15 del 7-8 dice: si permanecen en mí mis palabras en ustedes, pidan lo que quieran. Pidan lo que quieran. Y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto y así sean mis discípulos. Por lo tanto, Jesús permanece en nosotros los creyentes en la medida en que sus palabras permanecen en nosotros. Permanezcan en mí. Permanecer en Cristo, hermanos. ¿Y cómo vamos a permanecer en Cristo? Estando en su palabra. Así que cuando interiorizamos las palabras de Jesús,
Sus palabras permanecen en nosotros. Y haremos peticiones basadas en las Escrituras, hermanos. Cuando oramos las Escrituras, demostramos explícitamente que las palabras de Jesús permanecen en nosotros. Al principio lo vamos a leer, hermanos, pero después lo vamos a orar. Y después van a ser parte de nosotros. Pero tenemos que orar las Escrituras. Su palabra tiene que permanecer en nosotros. Y de esa manera, hermanos, con nuestras oraciones vamos a glorificar a Dios. Esto glorifica a Dios, hermanos. Que tengamos oraciones más bíblicas, más conforme a su palabra, más conforme a su voluntad y no conforme a la nuestra. Recuerda que solo el árbol maduro puede dar fruto. Y aquí en el versículo habla de un fruto. ¿Nuestras oraciones han madurado? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. ¿Soy más maduro en mis oraciones? El número 2, orar las Escrituras ayuda a concentrarnos en nuestra oración. Los humanos somos débiles, hermanos. Somos muy débiles en esto. En leer la palabra, en orar, en obedecer, somos muy débiles, hermanos. Necesitamos concentrarnos. Incluso Pedro, Santiago y Juan, cuando estaban en el huerto de Getsemaní, se durmieron, hermanos. Jesús les pidió que oraran con él. ¿Y qué hicieron ellos? Se durmieron. Y se durmieron 3 veces, hermanos. No se durmieron una vez, se durmieron 3 veces. Seguramente a mí me hubiera pasado lo mismo. Podemos tener las mejores intenciones del mundo y luego no orar. O orar sin orar de verdad. Porque nuestra mente tiende a divagar. John Piper comenta, dice, si intento orar por personas o eventos sin tener la palabra delante de mí, guiando mis oraciones, mi mente tiende a divagar. Pero cuando leo la Biblia y convierto cada versículo en una oración, mi mente se enfoca y puedo orar por mucho tiempo. ¿Cómo puedes orar más de 5 minutos? ¿Cómo podemos orar media hora? Sin quedarnos dormidos, sin divagar, sin hacer vanas repeticiones. Orando la Biblia, hermanos. Orando la Biblia. Orar, el siguiente, orar las Escrituras, evita el error. Juan 14, del 13 al 14, dice, y todo lo que pidáis en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me pedís algo en mi nombre, yo lo haré. Al orar con las Escrituras, hermanos, podemos estar seguros de que lo que oramos está en armonía con la voluntad de Dios, de que estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Porque ¿cuántas veces usamos esa frase en el nombre de Jesús y terminamos nuestras oraciones diciendo en el nombre de Jesús? Tal vez porque pensamos que se escucha más espiritual, ¿verdad? Pero es como si yo te pido ahorita algo y te digo, esto me lo pidió Paulo. Y luego le preguntas a Pablo y va a decir, ¿yo cuándo pedí eso? Yo eso no lo pedí. Pues es lo mismo. Pedir en el nombre de Jesús es porque Jesús ya lo dijo.
Y orar las escrituras nos asegura que puedo estar pidiendo en el nombre de Jesús. Entonces puedo estar en comunión con el Señor. Así, de esta manera no nos podemos equivocar, hermanos. Nosotros siempre nos equivocamos en nuestras oraciones, la mayoría de las veces. Pero de esta manera no nos vamos a equivocar. Estamos orando las escrituras. Es un terreno firme y seguro, hermanos. Podemos estar delante de un terreno firme y seguro. El siguiente punto, orar la escritura ayuda a expresarnos apropiadamente. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué nos ayuda a expresarnos apropiadamente? Porque estamos delante del Dios soberano, supremo del universo. ¿Cómo puedes alabar y dirigirte apropiadamente a esa persona? ¿Cómo puedes arrepentir apropiadamente de tus pecados y pedirle perdón? ¿Cómo puedes agradecer apropiadamente a Dios? ¿Deberíamos sonar a nosotros mismos? ¿Tú crees que deberíamos de sonar a nosotros mismos cuando estamos delante de Dios? Pero cuando oramos las escrituras, podemos usar verbos, sustantivos, adjetivos, preposiciones, conectores inspirados por Dios, hermanos. Podríamos orar, como ejemplo, podríamos orar: Dios, eres realmente grande, bondadoso, poderoso. Y eso está bien. No hay nada malo en orar de esa manera. Pero podríamos ser más expresivos, con mayor riqueza, que nuestras palabras tengan más riqueza. Podríamos orar el Salmo 145 del 1 al 3, que está ahí en la pantalla. Salmo 145 del 1 al 3, que dice: te exaltaré, mi Dios y Rey, y alabaré tu nombre por siempre y para siempre. Te alabaré todos los días, sí, te alabaré por siempre. Grande es el Señor, el más digno de alabanza. Nadie puede medir su grandeza. ¿Te das cuenta? Si oramos de esta manera. O después pedirle algo en particular. Podrías orar como Jesús oró en Lucas 22, 42. Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Podemos pedir así. O cuando estemos buscando guía, dirección y no sepamos qué hacer, porque hay muchos momentos de nuestra vida que no sabemos qué hacer, hermanos, y no sabemos orar en esos momentos. Podemos usar 2 de Crónicas 20:12, que dice: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás? ¿Sientes que todos están en contra de ti? Porque no tenemos fuerza alguna delante de esta gran multitud que viene contra nosotros y no sabemos qué hacer. ¿Te has encontrado en esa manera? Y no sabemos qué hacer. Pero nuestros ojos están vueltos hacia ti. Confiando en Dios, hermanos. Siguiente punto es orar las escrituras para no hacer vanas repeticiones.
Y como ya lo hemos dicho, hermanos, nuestro problema es orar siempre por las mismas cosas. Expresiones a veces ritualistas, hermanos. Recuerden que Cristo, que Jesús vino, y cuando vino no solamente vino en contra del pecado, ¿verdad? Sino también en contra del religiosismo, de los religiosos. Y hay veces que nuestras oraciones son tan religiosas, hermanos, que tenemos que cambiar esto. Y luego los de al lado nos escuchan, o nuestros hijos nos escuchan, y somos unos fariseos. Bien, después de estas 5 razones por las cuales es bueno orar, tenemos que ir a los ejemplos prácticos de la Biblia. Y hay oraciones que me gustaría el día de hoy que viéramos, que saliendo de aquí entendamos que es muy importante orar las Escrituras. Y un ejemplo muy bueno en la Biblia de las oraciones son las oraciones de Ana y María. Ana, la oración de Ana la encontramos en 1 Samuel 2, del 1 al 10. Y la oración de María la encontramos en Lucas 1, del 46 al 56. Por cuestiones de tiempo no vamos a ver las oraciones, solamente las vamos a tomar como ejemplo, pero en tu casa puedes revisar estas oraciones. Ambas oraciones, hermanos, las de Ana, tanto la de Ana como la de María, están saturadas de las Escrituras. Ni María ni Ana estaban improvisando en su oración. Las dos estaban citando las Escrituras. Ana oró usando el lenguaje del Pentateuco y los Salmos. María oró usando el lenguaje de Ana, los Salmos y los profetas. Porque es muy curioso que María estaba citando lo que también Ana dijo. Ana cantaba y oraba por la intervención que apuntaba a un futuro rey. Y María oraba porque ese rey ya se había gestado en ella. Así que estos 2 ejemplos nos muestran un principio, hermanos. Que cuando el corazón está lleno de palabra, la oración fluye en un lenguaje bíblico. El Magnificat, que es la oración de María, así se llama, el Magnificat. Es la culminación de los siglos de la revelación progresiva. Por lo tanto, Lucas está presentando a Jesús como el cumplimiento de la oración de Ana. Las 2 estaban citando la Biblia, hermanos. Las 2 estaban citando las Escrituras en su oración. No eran unas oraciones que salían de su entendimiento ni de su corazón, sino eran las Escrituras. María no tenía en ese momento la Biblia y que la estaba leyendo, salía de su ser, salía de su memoria. Eso quiere decir que ella estudiaba las oraciones de Ana, de los salmos, de los profetas. María no solo oraba espontáneamente, hermanos, oraba saturada del Antiguo Testamento. Saturada del Antiguo Testamento eran sus oraciones de María. Y estaba llena su oración de alusiones que revelan el corazón y la mente de María. Por supuesto, también hace ecos reiterados a la oración de Ana, como ya lo mencionamos. La Escritura de Dios, la palabra de Dios, debe de moldear la perspectiva ante las circunstancias y no al revés.
Luego a veces en momentos difíciles solamente oramos de acuerdo a la circunstancia. Por lo tanto, cuando oramos la Biblia, no oramos desde la emoción, hermanos, desde la circunstancia. A veces solamente oramos desde el dolor. Tenemos que orar desde la revelación, hermanos, desde la revelación. Hay otros ejemplos como las oraciones de Pablo, que Pablo estaba orando por los efesios. Toda la oración de Pablo en Efesios está en Efesios 1, del 15 al 23, pero solo quiero que leamos del 17 al 18. Y dice: le pido a Dios, el glorioso Padre de nuestro Señor Jesucristo, que les dé sabiduría espiritual y percepción para que crezcan en el conocimiento de Dios. Pido que les inunde el corazón, de luz el corazón, para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, a su pueblo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Esa oración es de Pablo hacia la iglesia de Efesios, pero la puedes apropiar para ti. Cuando quieras pedir entendimiento, cuando quieras pedir crecimiento de Dios y que Dios te alumbre el corazón con su palabra. También Pablo oró en Filipenses. Filipenses 1, el 3 al 11 está toda la oración que hace. Pero quiero que nos concentremos del 9, y esta es una oración que hace Pablo a los filipenses, pero podemos usar esta oración de ejemplo cuando oramos por nuestros hijos. Si siempre oras: Señor, bendice a mis hijos, Señor, bendice a mis hijos, Señor, guárdalos del maligno, Señor, que no tengan malos amigos, está bien, pero de repente puedes usar otras palabras. Y podemos usar este versículo que dice: le pido a Dios que el amor de ustedes, ¿de quién es? De mis hijos. Desborde cada vez más y que siga creciendo en conocimiento, entendimiento. Quiero que entiendan lo que realmente importa, a fin de que lleven una vida pura e intachable hasta el día que Cristo vuelva, que siempre estén llenos del fruto de la salvación, es decir, del carácter justo que Jesucristo produce en su vida, porque eso traerá mucha gloria y alabanza a Dios. Me estoy yendo rápido, hermanos, pero quiero que ahorita vamos a hacer el ejercicio correcto. Hay otro ejemplo de oración que está muy fuerte, muy padre, no sé cómo llamarlo, y es la oración de Pedro y Juan. Cuando Pedro y Juan los liberan, salieron y les contaron a todos los creyentes lo que había sucedido, y dice en Hechos 4, del 24 al 26, cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Oh Dios, oh Señor soberano, creador del cielo y de la tierra, del mar y de todo lo que hay en ellos, hace mucho tiempo tú hablas por el Espíritu Santo mediante nuestro antepasado David, tu siervo, y dijiste: ¿por qué estaban tan enojadas las naciones? ¿Por qué perdieron el tiempo en planes inútiles? Los reyes de la tierra se prepararon para la batalla, los gobernantes se reunieron en contra del Señor y en contra de su Mesías. Y tú vas a decir: ¿y luego? Es increíble, hermanos. Cuando los creyentes oyeron las noticias, todos juntos alzaron sus voces en oración a Dios. Todos. ¿Y sabes por qué estaban orando todos juntos? Porque estaban orando las Escrituras. Esta es una oración. Ellos estaban orando el Salmo 2, del 1 al 2. Ellos estaban citando las Escrituras en su oración.
Esto es maravilloso, hermanos. Porque los salmos, hermanos, contienen cientos de oraciones y muchos de ellos ya han puesto nuestros pensamientos en esas palabras. Así que quiero que entremos al centro de este tema, que es orar los salmos. Porque los salmos son el mejor lugar, hermanos, desde el cual podemos orar la Biblia. Es el mejor lugar. Era el cancionero o es el cancionero de Israel. Y los salmos, hermanos, es como si Dios dijera: quiero que me alabes, quiero que me ores, pero no sabes cómo. No sabes ni orar y no sabes alabarme. Al menos no de la manera que es verdadera y que me agrada por completo. Así que no sabemos nada de Dios a menos que Él no lo revele. Entonces, Dios está diciendo: como no sabes hacerlo, yo te voy a dar las palabras para que lo hagas. Los salmos nos los dio el Señor para que le diéramos los salmos de vuelta a Él. De eso se trata los salmos. Y de esta manera poder desarrollar maneras bíblicas en nuestra mente y en nuestro corazón para hablar de Dios. Curiosamente, la Biblia nos dice que una iglesia saludable usa los salmos. En Efesios 5, del 18 al 19, dice que hablando entre ustedes con salmos, himnos y cantos espirituales. ¿Y cómo podemos hablar con salmos si no leemos la Biblia? Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo habita en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros. ¿Con qué? Con salmos. Así que la próxima vez que le quieras decir y reclamar algo a tu hermana, usa un salmo. No uses tus palabras. Porque aquí dice que se amonestaban y se enseñaban unos a otros. Usa un salmo. Los salmos son excelentes para esto, hermanos. El libro de Salmos es el libro de oraciones de la Biblia y está cargado de teología. Y nos ofrece oraciones para todas las circunstancias, emociones o situaciones. Nos dan palabras para cuando no podemos decir nada. Te has encontrado ese momento de que hoy, Señor, estoy delante de ti, pero no sé qué decirte. Para cuando nuestro corazón está tan confundido o lleno de dolor. Es excelente para nuestra vida devocional y podemos encontrar ahí una gama de emociones increíbles a lo largo de los 150 salmos. Podemos encontrar alegría, frustración, desaliento, culpa, perdón, gozo, gratitud, descontento, contentamiento, etc. Yo creo que hoy, si un psicólogo analizara a David, yo creo que diría que es tripolar, ¿verdad? Porque como que de repente está muy contento y el siguiente capítulo está muy feliz y lleno de gozo, y el siguiente ya no quiere saber nada de la vida, y el siguiente quiere matar a todos, y el siguiente... ¿Qué onda con David? ¿Verdad? La realidad es que nos ayuda a identificarnos y decir: soy yo, Señor. Ahí estoy yo, Señor. Así que vamos a ver algunas maneras de usar los salmos en nuestra oración. Es tan simple como ir a través del pasaje línea por línea, hermanos. Línea por línea. Lees una línea y hablas con Dios. Lees otra línea y hablas con Dios respecto a lo que leíste, por supuesto. Si no entendemos, porque va a haber pasajes y versículos que no entendamos, lo pasamos.
No importa, porque en ese momento no estás estudiando la Biblia, estás leyendo, estás orando. No es momento de estudiar, es momento de orar. Después tal vez lo subrayas y dices, después me dedico a estudiar y ver qué significa, pero ahorita voy a orar. Entonces, esto no lo entiendo, lo paso. Y si es claro lo que estás leyendo, nos concentramos en eso y hablamos con Dios respecto a eso. Es importante que recordemos que los salmos pues están llenos de poesía, de lamento, hay queja que no es pecaminosa, dicho sea de paso, de alabanza, de súplica, de confianza. Por ejemplo, el Salmo 107:34, que está ahí. Vamos a suponer que hoy en la noche tú dices, pues voy a orar así como me enseñaron en el Salmo 107:34. Y comienzas y dices, la tierra fértil en salinas, por la maldad de los que moran en ella. Híjole, la tierra fértil en salinas. ¿Será Salinas de Gortari? Porque es lo que viene a mi mente. Tenemos que tener cuidado si leemos, si oramos de esta manera. Este versículo, por supuesto, no nos va a ayudar en la oración bíblica. ¿Y qué tenemos que hacer? Pasarlo. Lo pasamos. Porque lo primero que vino a mi mente fue Salinas, Pliego y demás. También tenemos que tomar en cuenta, cuando oramos los salmos, que existen salmos imprecatorios. Son aquellos pasajes donde el salmista invoca el juicio de Dios en contra de sus enemigos. Es decir, enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Pero ¿cómo orar a través de un salmo así, de un salmo imprecatorio? Ahí hay un ejemplo, Salmo 58, del 7 al 8. Dice que desaparezcan como agua en tierra sedienta, que sean inútiles las armas en sus manos, que sean como caracoles que se disuelven y se hacen baba como un niño que nace muerto y nunca verá el sol. Posiblemente hay alguien que se sienta tentado a orar de esta manera, ¿verdad? Por su vecino o por su hermano que le cae mal, ¿verdad? Que se haga baba, Señor. La realidad es que no debemos orar estos versículos, estos salmos, pensando en personas. Estos no son para las personas. Porque si no iríamos en contra del mandato de ama a tus enemigos y ora por ellos. Y ora por los que te persiguen. Estos pasajes los debemos usar para los enemigos de Dios. ¿Y quiénes son los enemigos de Dios? Pues el diablo, nuestro pecado. O también podemos orar esas imprecaciones en contra de pecados nacionales como el aborto, el feminismo, la agenda LGTB y demás. Y así sí podemos decir que se hagan baba, Señor, porque son tus enemigos. También son los míos, pero no hacia personas. Entonces, cuando tú te encuentres con un salmo que quiere dictar sentencia y juicio ante los hombres, no lo apliques a tu esposo o a tu esposa. Vamos a ver algunos ejemplos para nuestra vida cotidiana en los salmos. Podemos orar el Salmo 119 para pedir entendimiento. Imagínate que queremos pedir entendimiento y encontremos el Salmo 119 y dice: estoy tirado en el polvo, revíveme con tu palabra. Te conté mis planes y me respondiste. Ahora enséñame tus decretos. Ayúdame a comprender el significado de tus mandamientos y meditaré en tus maravillosas obras. Qué maravilloso sería orar de esta manera. Y termina ese salmo y dice: lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra.
O podemos orar para alabar a Dios y darle gracias porque sabemos que Dios es bueno. Estoy muy agradecido el día de hoy y ya le dije con mis palabras lo agradecido que soy, pero quiero ser más puntual, quiero ser más bíblico. Y entonces le digo que todo lo que soy alaba al Señor, con todo el corazón alabaré su santo nombre, que todo lo que soy alaba al Señor, que nunca olvide las cosas, todas las cosas buenas que hace por mí. O para confesar nuestro pecado. ¿Cómo confiesas tu pecado delante de Dios? Señor, perdona mis pecados. 1, 2, 3 por todos mis pecados. Tú ya los conoces, Señor. ¿Para qué te digo? ¿Para qué te digo que perdones mis pecados si tú ya los conoces? Entonces, perdóname mis pecados, Señor. Los de ayer, los de antier y los de mañana. Podemos llegar con el Salmo 51 y pedir perdón por nuestros pecados y decirle: ten misericordia de mí, oh Dios, debido a tu amor inagotable. A causa de tu gran compasión, borra la mancha de mis pecados. Lávame de la culpa hasta que quede limpio y purificado de mis pecados. Pues reconozco mis debilidades, día y noche me persiguen. Contra ti y solo contra ti he pecado. He hecho lo que es malo ante sus ojos. Todo el salmo, todo ese salmo es útil para confesar nuestro pecado. Y llegar delante de Dios de manera bíblica y que glorifique a Dios. O cuando estás en angustia por alguna situación en particular, podemos orar el Salmo 42:5. ¿Por qué estoy tan desanimado? ¿Por qué estoy tan triste? ¿Por qué está tan triste mi corazón? Por ahí dicen que los cristianos no debemos estar tristes, pero hay veces que estamos muy tristes. Pondré mi esperanza en Dios nuevamente, lo alabaré, mi Salvador. Y esto es maravilloso, hermanos, porque siempre los salmos nos hacen reconocer nuestra necesidad y expresan nuestras emociones, pero inmediatamente nos hacen darle la gloria a Dios. Y no quedarnos solamente en nuestro sufrimiento o en nuestro dolor. Así que mientras más profundamente crezcamos en los salmos y mientras más frecuentemente los oremos, más sencillas y ricas se volverán nuestras oraciones. Los salmos, hermanos, son para su gloria y para nuestro bien. No sabemos orar, como ya lo hemos dicho. Por eso los salmos nos ayudan a expresar los anhelos que el Espíritu produce en nosotros y que son apropiados y consistentes con su gloria. Y si llegamos hasta aquí, hermanos, viendo para qué son importantes la oración bíblica o Biblia, vimos los ejemplos de Ana, de María, de Pablo, de Pedro, de Juan, y ya analizamos los salmos, cómo orar los salmos. La realidad es que el mayor ejemplo es Cristo. Y sí, Cristo citó la Biblia muchas veces, ¿verdad? Todo el tiempo. Pero también oró la Biblia. Lucas 24:44 dice: y les dijo, esto es lo que yo os decía cuando todavía estaba con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Por eso Cristo normalmente citaba los salmos, porque ahí en los salmos, todos los salmos, la mayoría de los salmos, hermanos, apuntan a Cristo. Así que Jesús oraba los salmos.
Los Salmos, hermanos, el libro más citado del Nuevo Testamento. El libro más citado. Pero hay un salmo, uno en particular, que solo es citado una sola vez en todo el Nuevo Testamento. Solo se cita una vez. Y adivinen quién lo cita. Cristo. Así, ese texto lo vamos a leer en Hebreos 10, del 5 al 7, que dice: por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificios por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy, yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. A mí me da la impresión, hermanos, que José y María enseñaron a leer a Jesús con los salmos. Porque dice, por lo cual al entrar Cristo al mundo, dice, ¿y qué decía? ¿Qué dice Cristo? Eso es lo que dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. Ese es el Salmo 140, del 6 al 8. Cristo dice que recitaba, decía o repetía este salmo constantemente. Y era una oración para su vida. Me da curiosidad que dice Cristo al entrar en el mundo. Yo creo que, y esto es solo un pensamiento, yo creo que se lo repetían. Le repetían el Salmo 40. También, hermanos, Jesús oraba los salmos en la cruz. En el Evangelio de Mateo y en el de Marcos, Jesús cita las Escrituras estando en la cruz. Los soldados romanos lo habían azotado hasta que los pedazos de piel empezaron a colgar de su espalda ensangrentada. Apenas pudo llegar tambaleándose al lugar de la crucifixión y Jesús colgaba de la cruz con una deshidratación severa. El peso de todo su cuerpo descansaba solo en 3 clavos que lo sujetaban del madero, mientras tenía que apoyarse en el clavo de sus pies con el fin de obtener suficiente aire para poder hablar. Es decir, Cristo usaba toda su fuerza para levantarse un poco y poder hablar. Pero hacer esto era tan desgarrador, hermanos, era tan difícil, era tan complicado, que solo podía decir frases breves antes de dejarse caer nuevamente. Era entendible entonces que cada cosa que Jesús dijera desde la cruz fuera breve. Fuera breve. Y la frase más larga que dijo Jesús la encontramos en Mateo 27:46, que dice, eso de las 3 de la tarde, Jesús clamó en voz fuerte, Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa frase, hermanos, es la primer parte del Salmo 22, la profecía más larga y más explícita del Antiguo Testamento acerca de la crucifixión. El Salmo 22 contiene más detalles y aspectos físicos de la crucifixión que cualquiera de los 4 evangelios. Si quieres saber más de la crucifixión, en el Salmo 22 está más.
Curioso que Jesús no estaba cuestionando a Dios. Jesús no estaba cuestionando a Dios en esta frase, sino que citaba la primera línea del Salmo, la cual es una profunda expresión de la angustia que sintió cuando tomó sobre sí los pecados de nosotros, y eso causaba la separación de su Padre. Esto era lo que temía Jesús cuando en el huerto le pidió que apartara de él la copa de sufrimiento. Por esto temía Jesús. La agonía física fue horrible, hermanos, pero aún peor la separación espiritual de su Padre. Jesús sufrió esa separación para que ni tú ni yo la suframos ni la sintamos nunca, porque Él prometió que siempre iba a estar con nosotros. No tenemos ni idea, ni siquiera podemos imaginar lo que es sentir separados de Dios, hermanos. Tal vez en nuestra humanidad sí llegamos a sentir que estamos lejos de Dios, pero es diferente que yo esté lejos de Dios a que Él esté lejos de mí. Es diferente, hermanos. Cristo lo supo. También sabemos que vocalizó tan poco mientras permaneció colgado, ya que estuvo cumpliendo de manera literal el Salmo 22 en ese mismo instante. Yo creo que después de solo citar las primeras líneas del Salmo 22, Jesús siguió citando ese salmo en su mente. Ya no podía hablar. Pero estoy seguro que Él seguía orando en su mente. Entonces, al final, Jesús juntó un poco de fuerza física que le quedaba, se levantó por última vez, otra vez hizo ese movimiento para tomar aire y poder hablar, y clamó. Y eso lo encontramos en Lucas 23, 46. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos. Y con esas palabras dio su último suspiro. Y en esas últimas palabras Jesús oraba el Salmo 31:5. Jesús oró los salmos, hermanos. El acto final de su vida terrenal fue orar las palabras de los salmos. En su más grande agonía, Cristo no oró conforme a sus emociones, sino conforme a su palabra. Usa la palabra de Dios, usa los salmos en tus oraciones para reavivar tu comunión con Dios, para reavivar tu relación con Dios, para volver a tener comunión con el Padre y decir: Señor, aquí estoy, no he tenido las palabras correctas, no sé qué decirte, he estado tan triste, tan deprimido, tan confundido, los problemas me agobian, pero no importa eso, Señor. Vengo a tener una comunión y tener una relación contigo, pero quiero usar las palabras correctas. Y abres un salmo y comienzas a orar línea por línea. Amén. Así que, para concluir, hagamos un resumen. Orar la Biblia es orar su voluntad. Es orar la voluntad de Dios. Orar la Biblia transforma nuestras emociones. Orar la Biblia cambia nuestro entendimiento, hermanos. Cambia el entendimiento de la situación, de nuestra manera de ver las cosas. Orar la Biblia trae unidad. Imagínate, hermanos, que le digas a un hermano que está lejos, que no puedes ver: ayúdame, vamos a ponernos en oración.
y se pongan de acuerdo para orar un salmo. Orar la Biblia nos ayuda a expresar las emociones, nuestras emociones conforme a su palabra. Orar la Biblia nos ayuda a sujetar nuestras emociones. Incluso nos ayuda a encontrar las emociones que no podemos expresar. Y tomar este libro, hermanos, inspirado por Dios, nos da vida en nuestra relación con Dios. No hay nada en nuestra vida devocional que encienda tan rápido y de manera más consciente nuestro frío corazón como orar la Biblia, hermanos. Como orar la Biblia. Así que, ¿qué te parece que oremos la Biblia? Te pido que te pongas de pie y vamos a orar, que va a aparecer aquí en la pantalla, para que todos juntos, de manera unida, oremos no conforme a nuestras emociones, sino conforme a su palabra. Y ahí está el Salmo 25, del 4 al 7. Vamos a orar en voz alta, vamos a leer una línea y yo voy a decir algunas palabras, pero tú también puedes decir algunas palabras que vengan a tu mente. Amén. Dice el Salmo 25, del 4 al 7, dice: muéstrame la senda correcta, oh Señor. Digámoslo todos juntos. Muéstrame la senda correcta, oh Señor. Señálame el camino que debo seguir. Guíame con tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios que me salva. Todo el día pongo en ti mi esperanza. Recuerda, oh Señor, tu compasión y tu amor inagotable que has mostrado desde hace siglos. No te acuerdes de los pecados de rebeldía durante mi juventud. Acuérdate de mí a la luz de tu amor inagotable, porque tú eres misericordioso, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén, hermanos.